¿Volvería a estudiar en MEDAC de nuevo después de saber lo que sé? Ha sido una de las peores partes de mi proceso con MEDAC. Y la cosa no se quedó ahí, sino que además me mandaron un email y me dijeron que las prácticas ya las tenía que hacer al año siguiente. Es decir, que la formación iba a tardar en terminarla 3 años. La verdad es que a día de hoy sigo esperando a que MEDAC me dé respuesta a esto. Es hora de decir la verdad. Muy buenas inquietos, bienvenido a un nuevo vídeo. Si eres nuevo o nueva en el canal, mi nombre es Nelson, enfermero y emprendedor, y en este canal voy a compartir contigo mis conocimientos y experiencias en salud, emprendimiento y desarrollo personal para que puedas tomar mejores decisiones y vivir mejor y más feliz. Y ahora sí que sí, vamos al grano. He dividido este vídeo en 6 secciones diferentes porque quiero que tengas claro cada una de las partes de las que se compone estudiar en MEDAC. Voy a contarte mi experiencia en cada una de ellas, el lado bueno y las cosas no tan buenas, y por supuesto haré una reflexión final de si merece o no merece la pena estudiar en MEDAC. De lo primero que voy a hablarte es del proceso de inscripción y las primeras impresiones que tuve al ponerme en contacto con MEDAC. La verdad es que es muy sencillo buscar información sobre ella. Si te metes en cualquier buscador y pones ciclo superior, el que te interese en MEDAC, vas a encontrar rápidamente muchísima información. Y una vez que le das a la que te interesa y dejas tus datos, rápidamente te van a contactar tanto por email como por teléfono, y el proceso de acercamiento es súper marketingiano. Es decir, te llaman directamente por teléfono, saben todos tus datos, saben cuál te interesa, qué es lo que quieres estudiar, y por supuesto te van a hacer una oferta. Y aquí viene mi primera recomendación: siempre, cuanto antes te pongas en contacto con ellos mejor, porque al principio de la campaña de marketing siempre te van a ofrecer mejores precios, ¿vale? Porque no es lo mismo mostrar interés al principio cuando acaban de abrir las plazas y las vacantes, que si te pones en contacto con ellos al final o cuando prácticamente quedan pocas plazas, porque te van a poner un precio mucho más alto. Por otro lado, que se pongan en contacto por teléfono contigo para mí fue esencial, porque pude resolver todas las dudas que tenía, y por supuesto algunas de ellas dependían de si iba a elegir MEDAC o no, que por cierto haré otro vídeo único y exclusivamente hablando de por qué decidí estudiar en MEDAC y no cogí otra academia privada. Y la verdad que mi experiencia con respecto a la resolución de dudas en directo, pues la verdad que fue bastante buena. Sin embargo, aquí tengo que decirte que ya me llevé el primer tasca y no fueron todo rosas. Y es que me puse en contacto con MEDAC y justo antes de formular la solicitud de entrada me puse en contacto con el apartado de influencers y marketing, porque aprovechando que en mi cuenta de Instagram, que te la dejo por aquí abajo, pues en ese momento ya tenía algún que otro 1000 de seguidores, pues le ofrecí la posibilidad a MEDAC, si le interesaba, por supuesto, tanto por la forma de comunicar que yo tenía, por mi contenido, por el número de personas que tenía siguiéndome, si le interesaba hacer algún tipo de colaboración. Pues bien, llegamos a un acuerdo en el que, bueno, me reducían un poquito el pago inicial para entrar a hacer los estudios, y si conseguía que entrara alguna persona conforme yo iba desarrollándome en los estudios y iba dando feedback sobre lo que me parecía MEDAC, pues toda aquella persona que entrara, pues yo recibía una pequeña comisión a cambio, ¿no? Me parecía algo bastante lógico, así que acepté. Y mi sorpresa llegó, el primer zasca llegó cuando terminé de formalizar mi matrícula como estudiante de MEDAC en el ciclo superior de dietética, que dejaron de contestarme a los mensajes de la parte de influencers. Es decir, era como si el trato al que habíamos llegado, el acuerdo al que habíamos llegado, había desaparecido después de formalizar mi matrícula. Y claro, me quedé en el cuerpo de querían que me matriculara simplemente, ya han conseguido lo que querían y pasan de mí. La verdad es que a día de hoy sigo esperando a que MEDAC me dé respuesta a esto. En cuanto a la metodología de estudio que tiene MEDAC, bajo mi punto de vista es súper directa y sencilla de hacerte a ella. El proceso de formación es muy simple y bajo mi punto de vista consta de 3 partes importantes: la plataforma virtual, el calendario anual y tener claro cómo funcionan las notas. La primera de ellas, la plataforma virtual, consta de 2 partes principales: el instituto virtual, que es donde vas a poder acceder a toda tu documentación, tu ficha como alumno, tus notas, si tienes que ponerte en contacto con soporte, etcétera, etcétera. Y luego el aula virtual, que es literalmente el aula donde vas a estar dando clases con los profesores de manera online, donde vas a poder subir tus trabajos, donde vas a poder preguntar tus dudas directamente a los profesores, donde vas a poder acceder a tutorías privadas, etcétera, etcétera. Si quieres ver la plataforma de MEDAC por dentro, no te preocupes, porque voy a hacer un vídeo único y exclusivo enseñándotela entera por dentro.
En cuanto al calendario anual, creo que es algo que debes tener en cuenta continuamente porque es un calendario donde aparecen todas las fechas señaladas más importantes de cada año, ¿vale? Normalmente los ciclos superiores están compuestos de 2 años de formación y cada uno de ellos tiene un calendario anual. Y ahí te van a señalar cuándo tienes los exámenes, dónde tienes que presentarte, cuáles son las fechas más importantes para presentar tus trabajos, etcétera, etcétera. Además del calendario anual, también vas a tener acceso al horario de clase. Como ya sabrás, en cada ciclo superior, cada año tienes sus asignaturas de las que te vas a matricular. Pues bien, en ese horario de clase van a aparecer cuándo, qué día y a qué hora se van a dar cada una de esas materias. Y la tercera cosa que tienes que tener muy en cuenta y saber cómo funciona es cómo obtener las notas en las asignaturas. Seguramente estarás pensando que la nota que tengas en la asignatura es simplemente la nota que tengas en el examen. Pues no, no funciona así. En MEDAC te dan ciertas facilidades para conseguir quizás mejores puntuaciones de nota. Tu nota final de cada asignatura dependerá de si te presentas a un examen final o te presentas a los parciales que hay durante el año. También dependerá de si has hecho cuestionarios y también dependerá de si presentas o no presentas los trabajos voluntarios. Básicamente tienes la oportunidad de ir consiguiendo tu mejor versión y tu mejor nota poco a poco, presentándote a los parciales, haciendo los cuestionarios y también haciendo los trabajos voluntarios de cada una de las asignaturas, cosa que te recomiendo fervientemente. El tercer punto del que voy a hablarte es sobre la interacción con los profesores y otros alumnos. En cuanto a la interacción con los profesores, es muy sencillo, tienes diferentes maneras de ponerte en contacto con ellos. Conforme vayas estudiando y asistiendo a las clases, vas a tener la oportunidad de, una vez que entres a las clases a través de una plataforma virtual, en este caso se utiliza Zoom, podrás preguntarle directamente a tu profesor qué dudas tienes, las preguntas que tengas sobre la asignatura o cualquier otra duda que te surja. Por otro lado, si tus dudas no se corresponden con la asignatura, siempre podrás preguntar a soporte entrando en el instituto virtual, no en el aula, ¿vale? A los profesores solamente se les preguntan las dudas que tienen que ver con la materia y no con nada a nivel organizativo o a nivel de matrícula. Que sepas que también tienes la oportunidad de tener tutorías privadas con los profesores siempre que la pidas con tiempo y ellos te la concedan. Yo la verdad es que no conozco a nadie que la haya pedido, ni yo tampoco he tenido ninguna, así que no puedo darte mi experiencia personal al respecto. Y en cuanto al contacto con otros alumnos y con otros estudiantes, pues aquí sí cuenta un poquito más mi experiencia personal. Y es que en mi caso, yo entré en el ciclo superior de dietética porque tengo el tiempo muy ajustado, como ya sabes, y si no lo sabes, pues tengo mi propia empresa, tengo poco tiempo y necesito organizarme de la mejor manera, de la forma más eficiente posible. Por lo tanto, el contacto con otros alumnos de forma diaria para mí no era un objetivo claro. Sin embargo, si tú sí necesitas ese contacto o quieres tener más contacto directo con otros compañeros, lo tienes muy fácil. Y es que en las clases que vas a asistir cada semana con los profesores, ahí los alumnos empezamos a interaccionar, se crean grupos de WhatsApp y por ahí se resuelven un montón de dudas, se pasan cuestionarios de otros años, exámenes, etcétera, etcétera. Así que si eres de tener un contacto directo con tus compañeros, yo te lo recomiendo fervientemente. Y en mi caso, pues no, yo tenía el tiempo contado, iba a estudiar, a hacer los exámenes, los cuestionarios, los trabajos, punto y pelota. Sí es verdad que durante las prácticas sí tuve mucho más contacto con algunos compañeros y la verdad es que me lo pasé muy bien. El siguiente punto del que voy a hablarte es sobre las prácticas, algo que seguramente es muy importante para ti. Y es que voy a hablarte tanto de la forma que tiene MEDAC de asignar las prácticas como mi experiencia personal después de haber pasado por ellas. En cuanto a mi experiencia en las prácticas, para mí ha sido muy positiva. En mi caso, yo la he hecho en la Fundación de MEDAC Málaga. Si desconoces qué es exactamente la Fundación MEDAC, no te preocupes porque yo también me sentía perdido hasta que me concedieron y me asignaron las prácticas. Es que básicamente MEDAC ha creado diferentes fundaciones donde ha juntado a diferentes ciclos que todos pues tienen sinergia entre ellos. En mi caso, la Fundación MEDAC pues estaban conformadas todas por superiores de sanidad, laboratorio, diagnóstico por imagen, anatomía patológica, dietética, etcétera, etcétera. Y básicamente era un centro donde cada una de las especialidades pues tenía un apartado específico y estaba construido específicamente para poder desarrollarte en las prácticas como si estuvieras en un ambiente real. En mi caso, en dietética, básicamente teníamos un lugar con consultas, con diferentes consultas donde poder atender a personas. Luego teníamos una cocina profesional donde poder elaborar recetas, probar cosas, hacer catas y demás. Y luego teníamos una parte de despacho, una parte donde atender a la gente que venía, tomarle los datos, etcétera, etcétera, para luego poder pasarlos a consulta. La verdad es que es bastante realista y yo la verdad es que tuve una experiencia bastante chula.
Además, yo tengo que decir que tuve muchísima suerte con los técnicos que me tocaron de supervisores y que a la vez son nutricionistas, y la verdad es que encantado con ellos. Desde aquí os mando un saludo enorme, muchas gracias porque he aprendido un montón con vosotros. Podría estar hablando aquí de las prácticas durante 20 minutos, media hora, una hora, lo que hiciera falta, porque he aprendido muchísimas cosas y he hecho un montón de cosas, desde cocinar, atender a personas reales en consulta, ir a dar charlas a los colegios sobre nutrición, etcétera, etcétera. Y por eso he decidido hacer un vídeo único exclusivamente hablándote de esto. Por otro lado, en cuanto al proceso de asignación de prácticas, en mi caso, otro zasca. Y es que esta ha sido una de las peores partes de mi proceso con Medac, porque la verdad es que ha sido una desorganización total y ha sido súper nefasta. Y ahora te voy a contar por qué. Antes de que me asignaran las prácticas, como yo ya soy enfermero y tengo diferentes formaciones en nutrición, pues pedí la convalidación, tanto con mi experiencia como enfermero, tanto profesional como de estudiante, como con otros cursos que tenía. Para poder pedir la convalidación de las prácticas, es decir, para pedirle a la Junta de Andalucía que me quitara horas de práctica o que directamente me las ahorrara y me las convalidara directamente, pues tenía que presentar y avalar pues toda esa experiencia que tiene como enfermero. En mi caso, como ya sabrás, o si no lo sabes porque eres nuevo en el canal, una vez que yo terminé de estudiar enfermería en 2013 en Málaga, yo me fui al extranjero y estuve mucho tiempo trabajando en Reino Unido y en Noruega. Por lo tanto, a la hora de presentar toda la documentación en la Junta de Andalucía, tuve que recabar toda la información de mi experiencia en esos países, hablando con los hospitales en los que estuve trabajando, traducirlos de forma jurada y dejarme una pasta en traducciones y presentarlo todo. Pues bien, una vez hice todo ese proceso que me llevó muchas semanas y mucha pasta, decidieron no quitarme ni una hora. Y la cosa no se quedó ahí, es decir, no bastó solamente con que me negaron la convalidación a pesar de todos los años de experiencia que tenía como enfermero, sino que además me mandaron un email y me dijeron que las prácticas ya las tenían que hacer al año siguiente. Es decir, que la formación iba a tardar en terminarla 3 años. Obviamente no dejé que ocurriera, me puse como un basilisco, me puse en contacto con ellos directamente y 2 días literalmente antes de empezar las prácticas me mandaron un email y me dijeron: empiezas tal día, bueno, en 2 días en este caso, en tal sitio. Que te lo pases bien. Ya te puedes imaginar cómo se me quedó la cara, cómo se me quedó el cuerpo, cómo me tuve que organizar en la empresa con mi socio para poder llevarlo todo a cabo, porque claro, mi empresa se come muchas horas de mi vida y ahora de repente, de un día para otro literal, tenía que llevarlo todo con 5 horas al día de lunes a viernes de prácticas como dietista. Una locura. Así que sí, la experiencia de la asignación de prácticas y la convalidación fue nefasta en mi caso. El siguiente punto del que quiero hablarte es del proyecto final del ciclo superior de dietética, el proyecto integrado, algo que trae de cabeza a muchísima gente. Si no sabes qué es esto del proyecto integrado, básicamente es como cuando estudias en la carrera un grado en lo que sea, en este caso pues si eres enfermero u otra cosa, pues tendrás un grado en lo que sea y al final del grado tienes que entregar un trabajo de investigación, el famoso trabajo fin de grado o TFG. Pues en el ciclo superior es exactamente lo mismo, pero se denomina proyecto integrado. En esta parte del aprendizaje, en el proyecto integrado, la verdad es que tengo tanto puntos positivos como puntos negativos. Puntos positivos es que aprendí muchísimo. El nivel que se nos exige a los del online, al menos en Málaga, es muy elevado, por lo que hacer el proyecto de investigación, tener que investigar, dedicar horas, estar en consulta a la vez y demás, hizo que aprendiera muchísimo y muy rápido en un espacio muy corto de tiempo. ¿Cuál es el lado malo de aprender tanto en tan poco tiempo? Pues que tienes que compaginar el proyecto de investigación con 5 horas de prácticas al día, con llevar una empresa y con tu vida privada. Una auténtica locura. Además, por otro lado, me enteré de que los compañeros que estudiaron en el presencial y no en el online, su proyecto integrado lo hacían entre varios, es decir, cada uno, si a lo mejor lo hacían entre 6 personas, cada uno cogía una parte y solamente tenía que investigar sobre esa parte, cosa que me parece algo razonable con el nivel de exigencia que se pide y las horas de prácticas que nos dan. Sin embargo, los del online, todo lo teníamos que hacer de forma individual, siendo un trabajo de investigación bastante tocho y compaginándolo con todo lo que te acabo de comentar. Así que el lado malo del proyecto integrado, bajo mi punto de vista y mi experiencia, es que tiene un timing malísimo. Te exigen mucho
que es bueno porque aprendes, pero lo tienes que compaginar con muchas cosas y la verdad es que llegaron momentos de mucho agobio y estrés. Además, una vez que terminas el proyecto integrado, no solamente lo tienes que entregar en forma escrita, en este caso en PDF, en formato PDF, sino que además lo tienes que defender ante un tribunal, pero al ser en modalidad online no lo haces en directo delante de un tribunal en persona física, sino que te tienes que grabar, como estoy haciendo ahora mismo con este vídeo, editarlo en unos 5 minutos y que quede todo súper bien explicado después de haberte dado la paliza de investigar y reducirlo todo a 5 minutos. Esto tiene un lado bueno, que si conoces más o menos el tema de grabación, edición y demás, en mi caso pues por ejemplo fue una diversión total y me gustó muchísimo el proceso, pero si no tienes mucho manejo con esto de grabarte, editar y demás, puede ser un auténtico infierno. Y lo último que tengo que comentarte acerca del proyecto integrado es acerca del feedback de los profesores. Hubo algunos alumnos que estaban con ciertos profesores cuyo feedback se daba súper pronto y con unas explicaciones y unas recomendaciones súper buenas, y luego estábamos otros alumnos en los que pues los profesores tardaban mucho en dar feedback y se nos juntaban unas entregas con otras con un tiempo muy acotado y los feedback y las recomendaciones pues no eran tampoco demasiado allá, así que eso sí es verdad que está un poco desbalanceado, aunque ahí no hay mucho que hacer, todo dependerá de la suerte que tengas a la hora de asignarte el profesor para desarrollar el proyecto integrado. Y por último, si tuviera que resumir todo esto que acabo de contarte, lo resumiría en los siguientes puntos positivos y negativos. Puntos positivos, pues en primer lugar, la libertad de tiempo y organización que te permite estudiar online con Medac. Es fácil de compaginar con otras cosas, en mi caso, con mi propia empresa. Lo segundo es que no hay que ir a clase, te puedes organizar como quieras y cuando quieras, así que es súper guay. En mi caso, yo por ejemplo, no estudiaba todos los días, sino que sabía qué tiempo necesitaba para estudiar antes de los exámenes y ciertas semanas antes de los exámenes me ponía a estudiar a tope y hacerlo todo. Y la verdad es que para mí fue muy bien. El tercer punto positivo que yo destaco es la libertad a la hora de elegir el nivel de interacción, tanto con otros compañeros como con profesores. Puedes tener poca interacción si no tienes tiempo o mucha interacción si así lo deseas. Otro gran punto positivo es la facilidad que te pone Medac para poder sacar un 10 de 10 si ese es tu objetivo, como lo era en el mío, ya que puedes presentarte a los exámenes parciales, subir notas con los cuestionarios o bien presentando los trabajos voluntarios como te he comentado antes. Y el último punto positivo es que se exige un gran nivel en Medac Online y aprende mucho en consecuencia. Además, haces muchísimas prácticas con usuarios reales que te van a servir en tu día a día como dietista. En cuanto a los puntos negativos, el primero de ellos es que el proceso de inscripción es muy marketingiano y poco personalizado, aunque si lo pensamos, relativamente es normal porque es una empresa privada. El siguiente punto negativo es que no todos los profesores tienen el mismo nivel de cercanía y empatía. Además, también hay desorganización a la hora de asignar las prácticas, como te he comentado. En mi caso, nefasto. También muy mal proceso de convalidaciones, o al menos en Andalucía, y de acceso al soporte o asistencia en casos específicos. En mi caso, en mi experiencia personal, como te he comentado, tuve muchos problemas a la hora de convalidar y me faltó bastante apoyo y acceso a soporte en esos momentos. Y el último punto negativo es que puede suponer un desafío técnico si no te llevas muy bien con la tecnología. Por ejemplo, para entregar trabajo, entregar la defensa del proyecto en vídeo, etcétera, etcétera. Y además requiere de autodisciplina y gestión del tiempo, aunque para mí fue una ventaja. Bien, ya hemos llegado al final del vídeo. Ya has visto todos los puntos, lo he desglosado, te he dado mi opinión personal, mi experiencia, he compartido tanto los puntos positivos como negativos y ahora toca hacerse la pregunta: ¿volvería a estudiar en Medac de nuevo después de saber lo que sé? En mi caso, tengo que decantarme por la opción de sí, más que por lo de no, aunque lo dejaría en un 70-30. Y te explico esta decisión. Sí, porque al final estudiar en Medac Online me ha permitido compaginar los estudios con mi vida personal y mi vida profesional en la empresa y me ha permitido conseguir mi objetivo, que en mi caso era conseguir 10 de 10 de nota media. Sin embargo, hay un par de cosas que no me han gustado nada y es que sería mucho más exigente bajo mi punto de vista al inicio con el proceso de inscripción. Es muy marketingiano, juegan mucho con los precios, si no tienes cuidado te la pueden jugar un poco, así que esa parte la deberían mejorar. Y por supuesto la segunda parte, que para mí ha supuesto un gran punto negro en mi experiencia dentro de Medac, es el tema de las convalidaciones y la asignación de prácticas, como ya te he comentado. Me sentí bastante solo en esa parte, me sentí bastante perdido porque había entregado toda la documentación que se requería,
cumplía con todos los requisitos para poder convalidar, ya que tengo muchos años de experiencia y en unidades donde la nutrición ha sido importante y sé bastante sobre el tema. Pero bueno, decidieron que no me daban la convalidación, sin embargo no lo entiendo porque había compañeros que son enfermeros también, estaban en mis propias prácticas y ellos pues le redujeron prácticamente a un cuarto las prácticas, incluso a algunos compañeros se las convalidaron completamente, ¿no? Teniendo la misma formación que yo y años de experiencia. Así que sí volvería a estudiar en MEDAC, pero tendría que arreglar ese tipo de cosas. Muy bien, inquieto, esto ha sido todo, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale un like y suscríbete porque me ayuda muchísimo a seguir compartiendo y creando contenido. Y por supuesto, déjame en los comentarios qué opinas sobre el vídeo, sobre mi experiencia, si estás pensando en estudiar en MEDAC y qué grado quieres estudiar. Intentaré ayudarte de la mejor manera que sepa. Nada más, espero que hayas aprendido mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, inquieto.